Mi hermana Dorada logró que mis padres me dejaran de lado después de su divorcio, porque yo era amigo del esposo al que ella engañó, pero ahora quiere que pague por su nueva boda. Hace 3 años, mi hermana melliza dejó de hablarme, y también obligó a nuestros padres a hacer lo mismo, por la razón más estúpida que te puedas imaginar. Para dar contexto, mi hermana, Emma, estaba en proceso de divorciarse de su esposo en ese momento, hace 3 años. Su esposo, Kevin, resultó ser un buen amigo mío, y ellos se habían conocido gracias a mí. Kevin y yo fuimos juntos a la universidad y nos hicimos muy buenos amigos. Aunque él y yo éramos cercanos, Emma y yo no nos llevábamos muy bien. Ella es mi hermana melliza, y aunque es solo 16 minutos más joven que yo, siempre se le había tratado como la bebé de la familia. Eso significaba que recibía el trato de niña dorada de nuestros padres. Supongo que tal vez era porque era su única hija, o algo así, pero siempre sentí que mis padres eran más suaves con ella y más duros conmigo, porque yo era su hijo naturalmente. Había cierto grado de resentimiento hacia ella porque siempre sentí que mis padres la trataban mejor que a mí, y porque ella se salía con la suya en todo. También era un poco malcriada. Esa fue la razón por la que no nos llevábamos muy bien. Recuerdo una vez que mis padres me etiquetaron en una foto familiar que habíamos tomado en Navidad, y tanto mi hermana como yo estábamos en ella. Apareció en mi perfil, y Kevin la vio y me pidió que lo presentara a mi hermana, porque estaba realmente enamorado de ella a primera vista. Rechacé su solicitud durante mucho tiempo, pero, después de un par de semanas, cuando me di cuenta de que no iba a rendirse, decidí hablar con Emma al respecto. Aunque no nos llevábamos exactamente bien, Kevin era un buen amigo mío, y si él quería salir con ella, no iba a detenerlo. Así que le pregunté si estaría bien si compartía su número con este tipo, y ella pareció estar de acuerdo. Los presenté. Comenzaron a salir cuando estábamos en nuestro primer año de universidad, y estuvieron en una relación durante 6 años antes de decidir comprometerse. Estaba feliz por ellos, ya que, debido a su relación con Kevin, Emma se había vuelto algo soportable también. Cuando se casaron, fui el padrino y estaba realmente feliz por ambos. Se quedaron juntos durante 2 años antes de que el matrimonio llegara a su fin, y fue un divorcio realmente feo porque, siendo Emma como era, decidió engañarlo. Ni siquiera había una razón para que ella engañara. Parecía razonablemente feliz con él, pero a pesar de eso, tuvo un romance con un compañero de trabajo, y Kevin lo descubrió al revisar su teléfono. Cuando él la confrontó, ella le dijo que estaba aburrida y que el romance no significaba nada para ella, así que estaba dispuesta a terminarlo y resolver las cosas con él. Pero este tipo de cosas no se resuelven así nada más. Kevin decidió irse, y ella tuvo la audacia de exigirle una pensión alimenticia, aunque ella había estado trabajando y había tenido un romance, así que no calificaba para ello. El divorcio se volvió bastante feo, y yo estaba firmemente del lado de Kevin porque, aunque Emma era mi hermana, ella fue la que engañó, y no es como si me llevara bien con ella de todos modos. Así que sabía cuáles eran mis prioridades, y supongo que eso no le sentó bien, porque terminó quejándose a nuestros padres, y dijo que no aprobaba mi amistad con su futuro ex esposo. Afirmó que, como parte de su familia, yo debería estar de su lado sin hacer preguntas. No sé qué les pasa a mis padres, pero en realidad, encontraron válida su queja y decidieron convocar una reunión familiar basada en sus quejas. Así que me invitaron a cenar y me confrontaron sobre la amistad que tenía con Kevin. Incluso ahora, me dijeron que querían que lo sacara de mi vida, porque él había hecho mal a mi hermana, y como familia, no debía tolerarlo. Pensé que era ridículo e irracional, y les dije que Kevin había sido mi amigo durante mucho tiempo, y que no iba a sacarlo de mi vida. Definitivamente lo hubiera hecho si él hubiera sido el que engañó. Pero Emma fue la que le fue infiel sin razón alguna. Así que no veía ninguna razón para cortar la amistad con él. Ella estaba ahí sentada, así que se ofendió mucho, y dijo que siempre había estado insegura de ella, y eso se estaba notando. Me acusó de intentar sabotearla a propósito para que no pudiera obtener nada del divorcio. Perdí la paciencia y le dije que no merecía nada de todos modos, ya que era una engañadora y no tenía moral ni ética. Tuvimos una pelea verbal bastante fea ese día, y terminé yéndome temprano. Esperaba que mis padres se pusieran en contacto conmigo en los próximos días, y lo hicieron, pero solo para decirme que me estaban cortando porque Emma les había dado un ultimátum, y ellos iban a tomárselo en serio. Aparentemente, después de mi pelea con ella ese día, Emma les dijo que no quería que hablasen conmigo más, porque había dejado muy claro que no tomaba a la familia en serio, y no era leal a ellos. Como no tenía concepto de lealtad familiar, necesitaba aprender una lección.
Ella les había dicho que tenían que elegir entre ella y yo. No me sorprendió en absoluto saber que mis padres habían elegido ponerse de su lado. Ni siquiera discutí con ellos cuando me llamaron. Después de decírmelo, sonaban muy decepcionados e intentaron decirme que podría poner fin a todo esto si cortaba a Kevin de mi vida. Pero en ese punto se había convertido en una cuestión de principio. Así que les deseé lo mejor para el futuro y dejé de hablar con ellos. Han pasado 3 años desde entonces, y Kevin y yo seguimos siendo amigos, pero no he hablado ni una palabra con mi familia. Los veo de vez en cuando, pero evitamos al otro tanto como podemos, y me entristece pensar que mis padres eligieron a Emma sobre mí, pero así es como es. No pensaba que se pondrían en contacto conmigo pronto, pero recientemente mis padres decidieron hacerlo. No fue para disculparse, lamentablemente, sino para pedir mi ayuda. Recientemente he ganado mucho dinero porque mi negocio comenzó a despegar de repente. Soy dueño de un restaurante, y después de una reseña particularmente buena de un blogger realmente popular, la gente empezó a venir en masa, y han sido unos meses muy buenos desde entonces. Supongo que mis padres hicieron los cálculos y decidieron contactarme porque necesitaban dinero. Lo curioso es que ni siquiera necesitan el dinero para ellos mismos. Lo necesitan para ayudar a Emma. Aparentemente, ella se va a casar de nuevo. Supongo que le mintió a Kevin sobre la seriedad de las cosas, con el compañero de trabajo con el que tenía el romance, porque según lo que sé, esa es la persona con la que se va a casar. Han estado juntos desde que se divorció, y se comprometieron hace un par de meses. Yo lo sabía, pero no es como si fuera a ser invitado, así que no lo pensé mucho. Hace unos 4 días, mis padres me visitaron, y me sorprendió bastante verlos. Estaban siendo lo suficientemente amables, así que los invité a entrar. La razón por la que no simplemente les cerré la puerta en la cara fue porque, en primer lugar, no soy una persona así, y, en segundo lugar, había cometido el error de suponer que estaban aquí para solucionar las cosas conmigo, pidiendo disculpas, y eso fue mi error. De todos modos, después de una charla informal sobre mi vida y mi negocio, mis padres llegaron al grano y me dijeron que Emma se iba a volver a casar, y quería que fuera un evento grandioso porque quería que la gente se olvidara de su primera boda y solo recordara esta. Eso sonaba bastante como algo que haría Emma, así que no me sorprendió. Pero luego llegaron al presupuesto y me dijeron que, por ahora, les iba a costar al menos la asombrosa suma de $90,000 para poder pagar el tipo de boda que ella quería. En ese punto, era nada menos que una boda de lujo, y no veníamos de una familia de ese tipo. Mi papá era un agente inmobiliario que se había retirado recientemente, y mi mamá era profesora de historia en la universidad. Así que sí, diría que ambos ganaban una cantidad decente de dinero cuando trabajaban, y habían ahorrado razonablemente para su futuro. Pero gastar $90,000 en una boda era inimaginable. Mis padres me dijeron que la boda todavía estaba a varios meses de distancia, así que no es que necesitaran el dinero de inmediato. Podían permitirse contribuir con algo de dinero de su fondo de jubilación, pero obviamente no podrían cubrir el costo total. La familia del prometido ya había dicho que no podrían ayudar, pero mis padres no querían que Emma se sintiera decepcionada, así que ya se habían comprometido a cubrir todo el costo de la boda. Eso había sido antes de que ella comenzara a planear y les contara sobre el presupuesto, y ahora no sabían qué decirle, porque no había forma de que pudieran pagar eso sin afectar gravemente sus fondos de jubilación. No querían decepcionarla, así que habían estado pensando en qué hacer, y finalmente habían escuchado de un par de personas que mi restaurante estaba yendo bien. Lo habían tomado como una señal del universo para visitarme y hablar conmigo sobre contribuir a los gastos de la boda. Me dijeron que esta boda significaba todo para Emma porque, después de su divorcio de Kevin, tuvo que recibir terapia debido a lo traumatizante que había sido para ella. Ahora tenía la oportunidad de ser un buen hermano por una vez y contribuir a la boda. La última vez que ella me pidió algo, me negué y terminamos sin hablarnos durante 3 años. Ahora tenía la oportunidad de solucionar eso, cubriendo los gastos de su boda y compensándola. Si soy sincero, honestamente pensé que estaban bromeando, porque no había forma de que estuvieran lo suficientemente delirantes como para creer que realmente iba a ayudarles aquí. Incluso si fuera un billonario, no habría hecho ninguna contribución a la boda de Emma. Y eso fue lo que le dije a mis padres. Pero por supuesto, lo dije después de reírme en sus caras. Porque honestamente, no podía procesar el hecho de que tuvieran la audacia de venir a mí después de 3 años sin ni siquiera disculparse, sino pretender que yo había hecho algo malo al cortarles en lugar de a Kevin. De todos modos, después de reírme en sus caras y decir eso, supongo que mis padres se ofendieron mucho, y en lugar de irse,
empezaron a intentar pelear conmigo. Me dijeron que no había nada gracioso en la situación, y que Emma tenía razón cuando dijo que no tenía concepto de lealtad familiar, porque incluso ahora, cuando se me presentaba la oportunidad de arreglar las cosas con mi hermana en bandeja de plata, seguía negándome a ayudarla. Esta vez fueron mis padres quienes me acusaron de ser celoso e inseguro de mi hermana, y dijeron que era extremadamente tacaño. Eso no me pareció bien en absoluto, porque podía entender que Emma dijera esas cosas, ya que ella era así de delirante y estúpida. Pero mis padres sabían exactamente lo que habían hecho. Así que realmente perdí los estribos, y les dije que no tenían derecho a decirme nada de esto, porque ellos eran la razón por la que no me llevaba bien con Emma en primer lugar. Les mencioné cómo nos habían tratado a ella y a mí de manera diferente todo el tiempo, y eran ellos los que habían creado una brecha entre nosotros al mimarla en exceso, y luego esperar que yo siempre aguantara. Les dije que habían fallado como padres, y esa era la razón por la que Emma se había convertido en un total monstruo que no le importaba en absoluto sus propios padres, y pensaba que estaba completamente bien pedirles que pagaran una boda tan lujosa. También era culpa de ellos que ni siquiera su hijo estuviera dispuesto a ayudarlos. Así que tal vez pensaron que al menos tenían un hijo que se preocupaba por ellos. Pero si Emma realmente se preocupara por ellos, no les habría pedido que cubrieran el costo de la boda. Ella habría hecho las cuentas. Se habría dado cuenta de que estaba muy por fuera del presupuesto de un agente inmobiliario moderadamente exitoso y una profesora, y habría reducido el tamaño de la boda, o habría intentado conseguir el dinero por sí misma. Pero a ella no le importaba nada de eso. Solo le importaba a ella misma. Y yo no sentía que necesitara preocuparme por mis padres porque, bueno, no es como si ellos se preocuparan por mí. Así que al final del día, era por su propio comportamiento que habían terminado con dos hijos que no se molestaban en pensar en ellos, y no tenían a nadie más a quien culpar sino a sí mismos. Después de decir esto, mi mamá comenzó a llorar, y mi papá me maldijo antes de irse con ella. En ese momento no me sentí mal por ellos en absoluto, porque estaba realmente enojado. Pero hace unas horas recibí un mensaje de texto de mi papá diciendo que estaba realmente decepcionado conmigo, porque lo que había dicho le había roto el corazón, y mi mamá estaba en una condición terrible por mi culpa. Necesito algunas opiniones de ustedes ahora mismo. Así que, ¿qué piensan? ¿Soy el malo por decirles a mis padres que tienen dos hijos que no se preocupan por ellos y que es culpa de ellos mismos? Actualización 1. Después de leer los comentarios y hablar con alguno de ustedes por privado, está claro que no tengo nada de qué sentirme mal. De todos modos, ha pasado una semana desde que hablé con ellos y ahora los he bloqueado. Es curioso que mi papá me haya desbloqueado específicamente para enviar ese mensaje cuando en los últimos 3 años ni siquiera se molestó en ver cómo estaba. Solo demuestra cuán egoístas e insensibles son. Y eso fue para decirles que no me importa, porque no me importa, y esa es la verdad. En cuanto a si Kevin sabía que Emma se iba a volver a casar, sí lo sabía. Había publicado sobre su compromiso hace un par de meses, y fue entonces cuando se enteró. Así que ha estado al tanto durante un buen tiempo, y está bien con ello. El divorcio fue realmente feo y terrible para ambos, así que supongo que ese proceso realmente le ayudó a superarla, y ahora no tiene absolutamente ningún sentimiento hacia ella. No había estado saliendo con nadie durante un tiempo después del divorcio, pero el año pasado comenzó a conocer a otras personas. También le está yendo bastante bien, y tratamos de ponernos al día cada 2 fines de semana. De hecho, le conté sobre la visita de mis padres y su solicitud para que contribuyera a la segunda boda de Emma, y él también me dijo que hice lo correcto al rechazar. Nos reímos bastante al darnos cuenta de que, aparentemente, Emma tuvo que recibir terapia después del divorcio porque estaba tan traumatizada, cuando, según lo que recordamos, fue ella quien inventó un montón de mentiras para hacer quedar a Kevin como el villano durante el divorcio, para obtener la pensión alimenticia que quería, y justificar su infidelidad. No entiendo por qué necesitaría terapia después de haber sido ella la que terminó traumatizando a todos. De todos modos, voy a mantener una distancia segura de mis padres y volver a no hablar con ellos. Eso es lo mejor para mi salud mental, y espero que no vuelvan a contactarme, porque odiaría tener que volver a meterme en este lío. Actualización 2. Hace unas 2 semanas, mis padres me hicieron una visita, y esa reunión no terminó nada bien. Después de eso los bloqueé y esperaba que no volvieran a contactarme. Pero hoy, me llamaron de nuevo. Supongo que usaron un teléfono desechable porque no pude reconocer el número. De todos modos, me llamaron mientras estaba trabajando y estaba bastante distraído. Así que terminé contestando porque pensé que era una llamada importante.
Pero, tan pronto como escuché la voz de mi papá al otro lado, estaba a punto de colgar. No lo hice porque me dijo que estaba fuera de mi restaurante y estaba desesperado por verme. Insistió en que necesitaba verme para tomar un café porque no podía irse sin hablar conmigo. Intenté decirle que estaba en el trabajo y que estaría ocupado durante las próximas horas, pero dijo que estaba dispuesto a esperar. Sonaba muy desesperado y estaba algo preocupado, así que acepté encontrarme con él. De lo contrario, podría haber entrado a mi restaurante y montado un escándalo. No lo dijo exactamente, pero eso podría haber pasado, y era lo último que quería. Así que decidí asumir la pérdida y simplemente tomar un café con él. Después de esa llamada no pude volver al trabajo, porque estaba tan distraído y molesto con mi papá. Así que decidí tomar un descanso y fui a encontrarme con él en la cafetería donde dijo que estaría. Estaba bastante cerca, así que fui caminando. Cuando vi a mi padre sentado dentro, me acerqué a él de inmediato y le dije que lo que estaba haciendo era absolutamente inaceptable. Le dije que no podía acosarme en el trabajo porque quería dinero de mí. Él me dijo que no estaba allí para hablar de dinero. Estaba allí para hablar sobre mi madre. Y eso me sorprendió. Explicó que después de nuestra última conversación, mi madre había colapsado por completo y no había sido la misma desde entonces. Aunque habían pasado 2 semanas desde que nos vimos, no había podido volver a la normalidad y se había convertido en una sombra de lo que era. Así que ahora solo había una cosa que podría ayudar, y eso sería que yo la visitara y hablara con ella. Mi papá también parecía bastante perturbado, así que me encontré en una posición muy difícil. No quería herirlos intencionalmente, pero al mismo tiempo no me sentía obligado a ir a ver a mi madre, ya que ella no se molestó en hablarme en los últimos 3 años. La relación entre nosotros había sido realmente mala. Después de pensarlo un rato, le dije a mi padre que no tenía tiempo para ir a verla en persona. Incluso si accediera a ir a verla, no sabía exactamente qué esperaba que dijera, porque sería una mentira decir que los perdoné, ya que no lo hice. No puedo perdonarlos porque nunca se disculparon. Mi papá comenzó a alterarse mucho cuando dije que no iba a ver a mi madre. Dijo que mi madre estaba en una condición emocional muy mala porque estaba muy afectada por lo que dije el otro día sobre que ninguno de sus hijos se preocupaba por ellos. Para ser justos, mi madre siempre ha sido muy delicada y frágil emocionalmente. Nunca se necesitaba mucho para hacerla llorar o herirla, incluso cuando éramos más jóvenes. Todos en la familia sabían que teníamos que andar con cuidado al hablar con ella. Estoy de acuerdo en que mi madre es una persona profundamente sensible, pero yo también lo soy, y si ella no puede superar las cosas, yo tampoco puedo. Intenté explicarle eso a mi padre, pero me dijo que por una vez necesitaba dejar a un lado nuestras diferencias e ir a ver a mi madre, porque ella se había derrumbado por completo. En un momento estábamos hablando en círculos, así que le dije bastante firme que no iba a ver a nadie, al menos no hasta que ambos se disculparan conmigo. Incluso entonces necesitaría un tiempo para pensarlo. Durante los últimos 3 años ni siquiera se habían dirigido a mí, y antes de eso realmente no me habían tratado bien. Así que naturalmente se ha vuelto muy difícil para mí percibirlos de la misma manera en que solía hacerlo, o incluso preocuparme por ellos. He construido una vida para mí sin ellos, y no parecían preocuparse por eso hasta que me necesitaron, o más bien, necesitaron mi dinero. También estuve muy molesto cuando ellos me sacaron de sus vidas, pero no parecía importarles, y tampoco se preocuparon por mí después de eso, aunque también me sentí bastante herido. Le dije a mi padre que no iba a ver a mi madre y que estaba realmente ocupado. Le advertí que si intentaba acosarme en el trabajo de nuevo, no tendría otra opción que llamar a la policía. No solo en el trabajo, tampoco quería que me visitaran. Dejé claro que hablaba en serio y luego me fui de vuelta al restaurante porque tenía muchas cosas que atender. Pensé que iba a intentar hacer algo más tarde durante el día, pero afortunadamente eso no pasó. No sé qué va a pasar a continuación, pero estoy realmente cansado de esto y lamento haberles permitido volver a mi vida ese día, en primer lugar. Actualización 3. Estoy aquí de nuevo, pero esta vez afortunadamente no es por culpa de mis padres. Bueno, técnicamente sí, pero al menos no directamente. Así que aún no he tenido que hablar con ellos, pero antes tengo que aclarar para aquella persona que dijo que debería haber llamado a la policía por mi padre y que era un felpudo. Por eso supongo que nunca has tenido un restaurante, si no sabrías que no es bueno para el negocio que en medio del servicio llegue la policía. Si no hubiera aceptado verlo, probablemente hubiera entrado y montado un escándalo, lo cual tampoco es bueno para las opiniones. Las personas pagan por tener una experiencia tranquila, no para tener un loco gritando en sus caras o a la policía entrando. De todos modos, volviendo a la actualización. Aunque no he tenido una buena relación con mi familia durante los últimos 3 años,
Me he llevado bien con otros familiares. Todos saben que tuvimos un desacuerdo hace un par de años, y desde entonces no hemos estado en contacto. También conocen la razón, pero nadie realmente quería involucrarse en el drama, así que se mantuvieron al margen, invitándome a mí y a mi familia por separado a cualquier evento que se organizara, como bodas, cumpleaños y otras fiestas. Recientemente una de mis primas anunció su embarazo y me di cuenta de que mi familia no había sido invitada a la fiesta. Cuando le pregunté al respecto, me dijo que no había sido por mi culpa, sino porque había tenido una pequeña discusión con mi hermana unas semanas antes de la fiesta, alrededor del momento en que ella publicó la noticia del embarazo en Internet. Al parecer, Emma la había acusado de intentar robarle protagonismo, porque su boda fue hace un par de meses y estaba tan loca que pensaba que nuestra prima se había quedado embarazada a propósito para eclipsar a la novia. Era algo claramente ridículo, y nuestra prima decidió cortar lazos con ella porque no se necesita ese tipo de negatividad cuando estás embarazada. Quiero decir, ¿realmente puedes culparla por cortar a Emma? Por extensión, también decidió no invitar a mis padres, porque se habían tomado la libertad de contactar a los padres de mi prima y decirles que ella estaba siendo una especie de niña mimada, al hacer un gran escándalo con su embarazo sabiendo que Emma se casaba en unos meses. Así que de mi familia, yo era la única persona que había sido invitada, porque mi prima sabía que no tenía nada que ver con ellos. Aunque el hecho de que el resto de ellos no fueran invitados, no tenía nada que ver conmigo y todo que ver con su propio comportamiento, decidieron culparme. Publicaron una declaración en línea diciendo que habían guardado silencio sobre mi comportamiento celoso e inseguro con respecto a Emma durante mucho tiempo, porque no querían arruinar mi reputación en la familia o de otra manera. Pero ahora, como yo había tomado la decisión de volver a la familia en contra de ellos, se verían obligados a hablar. Hicieron parecer que era mi culpa que mi prima no los hubiera invitado a la fiesta de anuncio del embarazo. No solo eso, sino que también me hicieron quedar como el villano por seguir siendo amigo de Kevin, a pesar de que había arruinado la salud mental de mi hermana durante su divorcio. Por supuesto, no mencionaron el hecho de que ella lo había estado engañando. ¿Por qué lo harían? Me llamaron egoísta, inseguro y perdedor. Y dijeron que estaban contentos de no tener que llamarme hijo más, porque iban a desheredarme. Desearía poder decir que me importa, pero realmente no es así. Muchas personas me enviaron esa publicación, ya que no puedo verla porque estoy bloqueado. Y les dije que no se molestaran en discutir con mi familia, porque claramente están fuera de lugar. Nadie que realmente importe va a creer nada de lo que se ha dicho en esa publicación, así que no está causando ningún daño real a mi reputación. Pueden seguir hablando, yo estoy muy por encima de toda esta tontería. Al mismo tiempo, estoy muy agradecido con los familiares que están de mi lado, porque hasta ahora, aunque no habían querido involucrarse en el drama, estoy bastante seguro de que todos se mantendrán alejados de mis padres y de mi hermana. Actualización 4. Han pasado un par de meses desde mi última publicación aquí, porque sinceramente no había mucho de qué hablar. Después de la declaración que mis padres publicaron en línea, culpándome de todo lo que estaba yendo mal, la mayoría de nuestros familiares prácticamente dejaron de hablar con mi familia por completo. Estoy bastante seguro de que también me habrían culpado por eso, pero ya no tenía sentido hacer más publicaciones en mi contra, ya que el daño ya estaba hecho y había llegado a un punto de no retorno. Estaba bastante feliz sin ellos, y ahora estoy aún más feliz, ya que recientemente me enteré por algunos de mis familiares que todavía están en contacto con mis padres, que aparentemente Emma los ha cortado. Mis padres no habían estado presentes en su boda, que tuvo lugar hace unas semanas, lo que provocó muchas preguntas. Algunos familiares que aún mantenían contacto con ellos decidieron preguntar qué estaba pasando, y mis padres les dijeron que tuvieron que informar a Emma que su presupuesto de boda estaba muy por encima de sus posibilidades y que no podían permitírselo. Así que tuvieron una gran pelea porque Emma estaba enfadada, ya que les habían prometido que cubrirían todos los gastos y ahora estaban retractándose de su palabra. Intentaron explicarle que habían hecho esas promesas suponiendo que iba a estar dentro de su presupuesto, pero sus planes eran demasiado extravagantes. También tenían que pensar en su propio futuro, ya que ahora están ambos jubilados. A Emma no le gustó eso, y siendo la niña mimada que es, decidió cortarlos y hacer que su prometido y su familia pagaran la boda. Esto significó que tuvieron que reducir considerablemente el tamaño de la boda y tener una boda normal, pero sin sus padres. Emma no parece estar afectada por nada de esto, pero mis padres están muy molestos según sé y están muy decepcionados de que ninguno de sus hijos parece preocuparse por ellos, lo cual es justo porque eso es exactamente lo que había dicho desde el principio.
De todos modos, las cosas me van bien, así que realmente no me importa nada de esto. Todo esto solo demuestra que no puedes escapar del karma, y eventualmente te alcanza. Eso es lo que le pasó a mis padres. Pronto le pasará a Emma también. Así que en realidad les deseo suerte. Actualización 5. Pensé que ya no tendría nada más que contar, pero parece que la vida sigue dando vueltas y hay más actualizaciones que compartir. Primero sobre Emma. Parece que el karma no ha terminado con ella. Me enteré por algunos familiares que Emma ha sido infiel a su nuevo esposo. Según lo que me han contado, su esposo y ella ya no trabajaban juntos porque él había aceptado un nuevo empleo en otra empresa. Esto dejó a Emma en su antiguo trabajo y parece que no perdió el tiempo en comenzar un romance con un nuevo compañero de trabajo. No conozco los detalles, pero sí sé que es una persona que ha entrado nueva a trabajar, y eso que no han pasado ni 2 años desde su boda. Lo que me contaron es que Emma y su esposo están pasando por una crisis en su matrimonio. Todavía no se ha hablado de un divorcio, pero las cosas no pintan bien. Me sorprende, pero al mismo tiempo no tanto considerando cómo se comportó durante su primer matrimonio. Solo puedo decir que espero que su esposo esté preparado para lo que viene. Porque si algo he aprendido en todo este tiempo, es que a Emma le gusta demandar cosas muy locas en los divorcios y ya tiene experiencia. Quizás sea el karma para él también, aunque no le deseo a Emma ni a mi peor enemigo realmente. En cuanto a mis padres he sabido algunas cosas nuevas también. Parece que desde que Emma los cortó las cosas, solo han ido de mal en peor para ellos. Al principio pensaron que Emma volvería a ellos, especialmente después de que el matrimonio con su nuevo esposo comenzó a mostrar grietas, pero eso no ha pasado. Emma sigue sin hablarles y me han dicho que están cada vez más deprimidos y aislados. Algunos familiares han tratado de tenderles la mano, pero mis padres han rechazado la ayuda. Creo que están comenzando a darse cuenta de cómo sus acciones han afectado a toda la familia, pero no están listos para admitirlo o cambiar. Al parecer mi hermana va por su segundo divorcio. A este ritmo va a comenzar a coleccionarlos.